En vivo y en directo desde FM Mundo en la ciudad de Quito para analizar el informe a la nación del presidente Noboa el pasado 24 de mayo. Queremos dar la bienvenida a Gustavo Ich, buen amigo de esta casa, analista político. Gustavo, gracias por acompañarnos. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Cristian. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de este programa. A usted por estar con nosotros. ¿Fue lo que se esperaba el mensaje a la nación, la intervención del presidente en la asamblea? Bastante sui generis, por cierto. Habló poco y con muchos videos de por medio. Sí, me parece que básicamente el informe a la nación, desde una perspectiva comunicacional, lo que hizo es lo que siempre ha hecho este gobierno, es decir, poner en escena los actos que genera en cualquiera de los ámbitos, sea en economía, sea en la contención de la inseguridad, sea en la inauguración de algunas estadísticas que muestra en relación con temas del Frente Social. Es básicamente, como digo, una puesta en escena, en este caso bastante bien manejada. Ya el país es absolutamente consciente de que el presidente tiene quizás algún tipo de reparo para comunicarse verbalmente, no le interesa mucho, no es bueno comunicando a través de la retórica, de la oratoria. El apoyo con videos dentro de la asamblea y el apoyo de organizaciones que venían de provincias, de trabajadores, de empleados públicos afuera, además incluyendo propaganda como las famosas figuras de cartón del actual presidente, generaron ese escenario. Pero en definitiva, luego de los fuegos artificiales, la contrastación con las cifras o con los datos que se ponían de manifiesto durante el discurso, fueron evidenciando por lo menos sospechas respecto a la claridad, a la transparencia y realmente a la verdad, que parece que no fue invitada a esa rendición de cuentas, porque de lo que se ha podido ver hasta ahora, hay cifras que no cuadran, hay una realidad que no cuadra con lo que se generó comunicacionalmente en ese evento. Pero comunicacionalmente, ¿lo hicieron bien? ¿Lograron el impacto que querían dentro de la población según su criterio, Gustavo? Sí, porque es una población a la que se dirigen precisamente a través de esto, a través de redes sociales, a través de no profundizar en los mensajes sobre los temas que son absolutamente sensibles para la ciudadanía, en no generar respuestas que sean muy apalancadas con la realidad que está viviendo el país en materia económica, en materia de inversiones, en materia de relaciones internacionales y de la misma inseguridad. Es decir, lo que se vive día a día, y basta con ver los noticieros, basta con abrir los periódicos, y este país parece en materia de seguridad una crónica roja, no un país. Tenemos un endeudamiento que en los últimos 6, 7 años pasó de 40.000 millones de dólares a 80.000 millones de dólares y acabamos de endeudarnos en 4.000 millones más. No se le dice a la gente que el país ya no tiene posibilidades de seguir endeudándose y tampoco se le informa cuáles son las condiciones de ese endeudamiento con los organismos crediticios, fundamentalmente el Fondo Monetario Internacional, con el cual se conciertan estos acuerdos de endeudamiento. Muchos de esos tramos son para pagar intereses de la deuda y no se han utilizado en fomentar la industria, en fomentar la agricultura. Cristian, es evidente que no existe una estrategia de defensa de la industria y del comercio, de la agricultura, de los emprendimientos en el Ecuador. Lo que pasó hace aproximadamente 3 semanas, la General Motors, a través de la ensambladora que era emblemática, que estaba sentada aquí en Quito y que había trabajado durante más de 50 años generando empleos a muchísimas familias, anunció que quebraba y quebraba en virtud de que es imposible competir en condiciones inequitativas en un país como el nuestro. ¿Y a qué se referían los funcionarios de la General Motors? A que ahora el mercado automotriz está controlado por China, gracias a que el Tratado de Libre Comercio con ese país
nos pone en condiciones absolutamente inequitativas, por no utilizar otro término, y ahora controlan el mercado en 26, 37%, y esta ensambladora tuvo que irse del país y poner, y va desde, creo que desde agosto, a estar ya en Colombia, porque no puede seguir trabajando en esas condiciones. Y así podemos hablar de otros aspectos, del tema de la inseguridad. En la misma semana en la que se produjo este show en la Asamblea Nacional, fue terrible la arremetida de la delincuencia y del crimen organizado en varias provincias. Entonces, ¿qué pasa con la inseguridad? ¿Qué pasa con los recursos del IVA que se incrementaron supuestamente para combatir a la inseguridad, para proveer a las Fuerzas Armadas, a la policía, de mejores y mayores recursos para enfrentar el crimen organizado? ¿Dónde está ese dinero? Si estamos viviendo lo mismo que se vivió en el último feriado de Semana Santa y que realmente es lo que ha convocado y ha cohesionado a la mayoría de ecuatorianos para generar un apoyo a la propuesta o al proyecto o a la acción del gobierno para generar un apoyo de las Fuerzas Armadas a la policía en territorio para contener al crimen organizado. Los resultados de esa cruzada, los resultados del bloque de seguridad, no se compadecen con la realidad que estamos viviendo los ecuatorianos en materia de seguridad y tampoco en materia de economía. ¿Será que viven en otro mundo entonces el presidente, sus cercanos colaboradores, los principales funcionarios de este gobierno? Porque tienen una realidad muy distinta, como usted muy bien menciona, a la que todos los ciudadanos, todos nosotros sentimos y vivimos en el día a día, Gustavo. A ratos me parece que es más un presidente de San Borondón que un presidente del Ecuador. No sé si en realidad no conozca lo que está ocurriendo. Yo creo que sí le informan. Yo creo que está rodeado de estamentos que tienen información estratégica, ¿no? La Secretaría de Inteligencia, las propias Fuerzas Armadas, el Consejo Nacional de Seguridad del Estado. En fin, claro, las cifras no cuadran cuando, por ejemplo, en materia de la generación de empleo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Ministerio de Relaciones Laborales, el INEC, no coinciden en sus cifras, y aparentemente aquí de ninguna manera se han generado 105.000 empleos jóvenes. Ya eso pasó cuando anunció la creación de 60.000 empleos para el sector de los jóvenes, porque aparentemente le encanta dirigirse solamente a ese segmento de la sociedad, que aparentemente no le interesa realizar o promover acciones importantes en otros segmentos que también son importantes de este país y que son muy numerosos, y las cifras le contradijeron, ¿no? Es decir, se habían generado en los primeros meses del año anterior más bien una serie de despidos y de desafiliaciones de la seguridad social que contrastaban totalmente con las cifras que manejaba el primer mandatario. Pero hay una serie de sucesos, hay una serie de hechos que vienen produciéndose en el país a partir de la segunda semana de enero, Cristian, y que según la data estadística que algunas fuentes, unas internacionales incluso y otras de aquí del propio país, han identificado que existe ya una curva de caída de la popularidad y de la credibilidad del presidente. En algunos casos, a inicios del mes de mayo, que está por terminar, señalaron que era del 20% menos, y otras generaron un número mayor. En definitiva, sigue siendo un apoyo de alrededor del 50%. Que no es malo, ¿ah? Claro, no es malo. Es un no es malo capital político tampoco. fuerte. Es un capital político fuerte, pero ¿sabe qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué? Que se mueve a placer en redes sociales, evita la confrontación, evita el debate se está produciendo a pesar de él en otras esferas de la opinión pública, en los movimientos sociales, en ciertos partidos políticos, y en la investigación que realizan medios de comunicación o especialistas en diversos campos. Lo que pasa, Cristian, es que se mueve a placer porque no hay oposición, porque los partidos políticos y los movimientos sociales no atinan a salir de ese juego en el que cada semana les ha puesto el presidente. Muerden un anzuelo
que es el anzuelo de la publicidad, donde cada semana se emiten informaciones o comunicaciones bañadas de publicidad, de espectacularidad, que hacen que la esfera pública, que estos movimientos, que estos partidos políticos miren hacia otro lado y empiecen a articular sus narrativas y su posición alrededor de esos fuegos artificiales, en lugar de contrastar con la realidad las afirmaciones del presidente en su rendición de cuentas ante la Asamblea. Es decir, que hablen de lo que está pasando en salud, que hablen de lo que está pasando en educación, que hablen de lo que está pasando en economía, que exijan, que nos digan a los ecuatorianos cuáles son las condiciones que le ha impuesto el Fondo Monetario al Ecuador para prestarle el dinero que le ha prestado y cuyos recursos no se ven invertidos ni en la producción, ni en la generación de empleo, ni en la agricultura, ni en la ganadería. Es decir, hay que no seguir cayendo en ese juego y entiendo que parte de la crisis de esas organizaciones tradicionales es que no atinan a encontrar una figura, un nuevo liderazgo que salga de ese escenario de los mentados acuerdos de gobernabilidad que se generaron en la Asamblea con las dos principales fuerzas políticas que ahora ya no comulgan con el presidente ni con su grupo o con su partido político que hace muy poquísimos días fue legalizado por el Consejo Nacional Electoral en una movida un poco extraña y muy rápida, pero que le exijan también al gobierno transparencia. ¿Qué pasó con el tema de Olón? ¿Sí? Es decir, ¿por qué en el Ministerio de Medio Ambiente no se generan políticas de Estado, políticas que puedan articular medidas urgentes para contener la contaminación que se produce en la Amazonía, que está amenazando a Galápagos, que está amenazando al Austro, y que los habitantes de esas zonas pueden describirla de la mejor manera, pero se emiten de una manera muy rápida acuerdos que facilitan la creación o la potencial creación de una ocupación en un terreno sumamente grande en el que se generaron intereses cruzados por parte de varios funcionarios o de varios estamentos de gobierno. Es decir, como decía, la verdad parece que no estuvo en la puesta en escena de esa rendición de cuentas, Cristian. Y lo que le facilita hacer lo que está haciendo es que no hay oposición. Eso está claro. Demasiadas imprecisiones y demasiadas, entre comillas, verdades a medias. ¿Debería sincerarse el presidente con el país hoy por hoy? Yo creo que, y esto está encadenado a otra pregunta que usted realizó, Cristian, es decir, ¿conoce o no conoce el presidente lo que realmente está pasando en el país? Yo creo que sí conoce, pero creo que la estrategia de distractores, la estrategia de espectacularidad, la estrategia de no dialogar con la ciudadanía, al momento le está rindiendo réditos, más allá de que... Claro, pero tanto, ¿no? Eso no es eterno y eso lo sabemos muy bien usted y yo. Exactamente, pero tiene pocos meses para la oposición para generar una respuesta que pueda hacer sombra a la candidatura del presidente de la República, que es una candidatura que empezó en el mes de noviembre del año 2023 y que no ha cesado y que utiliza recursos publicitarios del régimen para posicionar una gestión sobre la cual usted bien señala. Hay verdades a medias, pero no se dialoga a fondo con la ciudadanía. Y yo creo que comentarle a la ciudadanía y decirle la verdad sobre el famoso Plan Fénix, sobre lo que pasa con la economía ecuatoriana, que está absolutamente detenida, ralentizada por los impuestos, que estamos además amenazados nuevamente, porque no hay nada que se haya hecho en términos de contener la crisis energética que produjo los apagones, porque no hay una revitalización de nuestra propia industria, de nuestro aparato productivo. O sea, no creo que le convenga al presidente sincerarse con el país y más bien creo que lo que hace es, conociendo la realidad, seguir con la estrategia que ha venido manejando, que es una estrategia publicitaria, insisto, de generación de distractores, de no
precisamente decirle la verdad a la gente, de no transparentar los hechos. ¿Quién sabe? Y quizás siendo transparente y no cayendo en lo mismo que cayeron los gobiernos que le antecedieron, de echarle la culpa al gobierno anterior. Es decir, empezar diciendo, hemos encontrado un país donde no estaba la mesa tendida, o hemos encontrado un país sobreendeudado, un país cuyos ex funcionarios nos entregaron en harapos, un país que no tiene absolutamente ningún recurso, pero nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para crear un paraíso que los ecuatorianos no vemos en ninguna parte, pero los gobernantes aparentemente sí ven a través de sus spots publicitarios, y nos ponen, más bien, en vez de decirnos la verdad, a hablar sobre si se veían bien o se veían mal los zapatos que se usó en la rendición de cuentas. Y se ha hablado mucho de eso, que es lo menos importante y peor con la situación que tiene el país. Y ya para terminar, porque lastimosamente no tengo más tiempo, Gustavo, usted es un experto en comunicación política y quisiera saber su opinión, porque ahora le vemos al presidente pues muy activo a través de las redes sociales, del TikTok, con estos videos bastante graciosos, los hace bien, los hace bastante bien, a la gente le causa sonrisas, risa a muchos, pero hay problemas de fondo. Claro, en esta época de redes sociales, de plataformas digitales, causan el impacto que me imagino ellos están buscando. Que bueno, me alegro mucho, pero la situación es muy seria, como para quedarnos simplemente con estos TikToks. Así es, mire, Cristian, yo he estado revisando las redes sociales, hacemos un seguimiento semanal de lo que pasa en las redes sociales, y realmente hay una batalla que ya está gestándose en ese espacio, en la esfera digital, que es terriblemente preocupante, porque se está normalizando la violencia por parte de algunos mensajes, se está normalizando la banalización, para que nos pongan a hablar de tonterías, para que mucha gente sonría, para que mucha gente se desconecte de lo que realmente preocupa aquí en el país, que son muchísimos temas, y de lo que puede venir en el futuro. Me acuerdo yo, Cristian, de la campaña presidencial que enfrentó De la Rúa con Menem en la Argentina. Porque esto no podía ser eterno. Lo que pasaba en Argentina y lo que está pasando en Ecuador no puede durar para siempre, independientemente de que si este presidente es o no reelecto. En Argentina, Menem se paseaba, melena al viento, con una bufanda multicolor, en un Ferrari rojo, por una Argentina que estaba sufriendo una grave crisis. Su opositor era una persona que no generaba empatía, era una persona adusta. De la Rúa era una persona mayor que Menem, muy serio él. Pero en algún momento De la Rúa emitió un mensaje que caló en la ciudadanía. Y les dijo, yo no estoy aquí para pasearme. Yo no creo que sea el momento de divertirme. Yo no creo que sea el momento de bajarle el tono a la seriedad de lo que está ocurriendo en los hospitales que no tienen medicinas, que no tienen médicos, y a la gente que se está muriendo a las puertas de los hospitales, a los chicos, a los estudiantes que no pueden acceder a la educación, a las mujeres maltratadas. Sí, yo soy un tipo serio, dijo De la Rúa, pero no creo que en Argentina sea el momento de sonreír, sea el momento de burlarnos. Creo que hay que tomar las cosas en serio, aquí también en el Ecuador, Cristian. Hay que tomarlas en serio porque los problemas son graves. Gracias a usted, Gustavo, por haber estado con nosotros. Gustavo Ich, analista político, un abrazo y hasta la próxima, Gustavo. Le agradezco por haber estado.